palabra. Sin la palabra de Dios nada podríamos hacer. En realidad el tema de hoy debo ser muy claro, y está dividido en dos, porque sería imposible. En realidad anoche teníamos ya una base para comprender lo de hoy. Y mañana es fundamental para terminar de comprender con plenitud lo que hoy vamos a ver acerca del tema que tenemos, llamado profético a la adoración al Creador. De manera que, de paso, allí está el cofre que dijimos, mañana se pondrá otro allí, pero para los que quieran dejar sus pedidos de oración especiales, lo tendremos en forma pública desde mañana para que todos podamos, o los que deseamos pedirle algo al Señor o agradecer al Señor, ¿verdad?, podamos hacerlo con toda libertad, porque por supuesto amamos a nuestro Dios. Bien, ahora, allí el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 17, dice una verdad extremadamente grande para entender lo de hoy. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ustedes notaron, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Es lo que dice el Señor. Dios no cambia como los seres humanos, ¿verdad? O sea, el carácter de Dios. Las leyes morales de Dios, ¿son fluctuantes, cambiantes como el ser humano? No. Su gobierno es eterno. El problema justamente del pecado es transgresión a las leyes morales de Dios, como ya vimos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. La pregunta 1 de nuestra lección dice lo siguiente. ¿Puede cambiar el carácter de Dios y sus leyes? Entonces, ¿puede cambiar el carácter de Dios y sus leyes? No, de ninguna manera, no pueden cambiar. Porque si cambiasen, ¿verdad?, entonces no tendríamos un Dios eterno, inmutable, admirable, del cual hemos estudiado tantas cosas maravillosas. Último llamado de Dios al hombre. Anoche estudiábamos cómo Noé llamó por última vez al hombre, ¿verdad? Y también hablábamos de la realidad del diluvio. Lo que fue ese diluvio, lo que significó realmente, y por supuesto entendimos más de cerca lo que Dios había dicho a través del tiempo. Aún la ciencia lo comprueba con toda claridad. El problema es humano, ¿verdad?, no creer las cosas de Dios. ¿Cuál es el último llamado que Dios hace a los hombres de hoy? Leamos en Apocalipsis capítulo 14, el versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, aquí encontramos 3 ángeles volando en raudo vuelo por todo el cielo. Representa al pueblo de Dios de la hora final de la historia humana. El mensaje, por supuesto, de Dios, el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dado a una raza caída, pero que Dios ama mucho, que Dios quiere salvarla, que quiere que se conviertan, que vuelvan a Dios, que dejen las transgresiones, y que por supuesto Cristo pagó en la cruz del Calvario el inmenso precio de que el hombre se separó para siempre. De paso, el tema que fue anunciado, libertad o libertinaje, nos va a ayudar a entender mucho. La razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz es algo realmente grande que encontramos en la palabra de Dios. Pero aquí vemos, ¿verdad?, un mensaje proclamado en algún rincón de la tierra o a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué dice? A todo el mundo, ¿verdad? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué dice allí? Ha llegado, ¿verdad? La hora de su juicio ha llegado, de manera que es un énfasis que debe estar claro. Y luego continúa diciendo: adorad al que hizo el cielo, el que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. O sea,
encontramos dos características fundamentales del llamado de nuestro Padre Celestial. Un llamado urgente, un llamado que se hace con vehemencia, que solamente puede Dios hacerlo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través de los seres humanos que se entregan en sus manos de amor, diciendo, la hora del juicio ha llegado. Y yo les pregunto, ¿llegó la hora del juicio realmente? ¿Sí o no? Claro, estamos viviendo ya al final de ese juicio investigador, como lo hemos estudiado. De manera que el mensaje que ustedes escucharon, no crean que se está predicando aquí nomás o anunciando o enseñando aquí en este lugar, sino en todo rincón de este planeta. Es el mensaje final de Dios. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. O sea, habla de la adoración al Creador. La adoración al Creador. Dios predice, ¿verdad?, que esta será la contienda y el conflicto mayor en torno a la adoración al Creador. Ustedes lo saben, Satanás quería ser igual a ¿quién? A Dios. De manera que influirá todo lo posible. Una, para que no nos demos cuenta del juicio que se está llevando a cabo en los cielos. Y en segundo lugar, por supuesto, ¿verdad?, claramente dice la Biblia, tiene que ver con la adoración que Dios pide que le adoremos. Adorad al Creador de los cielos y tierra. O sea, el Señor creó nuestro mundo en el principio y también lo preparó, como anoche estudiábamos, ¿verdad?, cuando llegó el tiempo asignado para que el hombre pudiera ser feliz para siempre. Desgraciadamente nuestros padres eligieron el pecado. Pero la larga trayectoria entre el bien y el mal, que va desde una eternidad que el hombre perdió. Cristo vino al mundo, ¿verdad? Ahora vendrá por segunda vez para terminar con el pecado. Pero antes de que Él regrese con poder y gloria, el juicio o el tiempo del juicio investigador habrá, ¿qué va a pasar? Ustedes me pueden decir, va a concluir, ¿verdad? De manera que ahora por la fe estamos siguiendo a Cristo en el santuario celestial. Y saben, mis hermanos en Cristo, en realidad esta enseñanza es extremadamente sublime. Porque así fue siempre. Los que siguieron a Cristo por la fe, hablo de los hombres que vivieron antes que Él, ¿verdad?, viniera al mundo. De Abel, de Enoc, de Noé, por ejemplo, Abraham, de Moisés, de Daniel, fueron fieles al Creador. ¿Por qué? Porque escudriñaban las Escrituras, escudriñaban los escritos proféticos de Dios y se entregaron por la fe a la voluntad de Dios. Así también nos toca hoy a nosotros en esta hora aceptar por fe a Cristo que dio su vida por nosotros, confesar nuestros pecados a Él y saber que se está determinando nuestra perdición eterna, nuestra salvación eterna. Ahora, Dios como creador. El Señor tuvo un propósito al crear la tierra. Vamos a leer Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Bueno, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, dice aquí la palabra de Dios. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. O sea, el Todopoderoso fue Él, el que creó e inclusive el que hizo marchar la tierra. Ya veremos hoy en la creación, ¿verdad? Como ayer veíamos en parte, vamos a entender mejor hoy, mucho más de cerca lo que estábamos viendo ayer inclusive. ¿Necesitaba Dios tiempo para crear? Bueno, ayer leíamos un texto, vamos a leerlo de nuevo. Allí el Salmo 33, el verso 9 dice: Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. De manera que Dios ordenó y Dios es el Todopoderoso. Dios no precisaba 7 días, como ayer decíamos, ¿verdad? Pero ya vamos a entender, ¿verdad?, hoy bien claramente por qué Dios hizo la semana. Ahora bien, Dios mandó y existió, dijo y fue hecho, como dice la palabra de Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. El mismo que murió en la cruz del Calvario, dio su vida para que nosotros podamos entender su carácter, comprender realmente lo que es Dios para que podamos vivir con Él por los siglos sin fin de una eternidad. La pregunta 2 de nuestra lección
tenemos, y dice lo siguiente hoy. Dios necesita tiempo para crear. Entonces, ¿necesita Dios tiempo para crear? No, no precisa tiempo. No necesita, ¿verdad? Él podía haber creado instantáneamente, preparado esta tierra instantáneamente para la llegada de nuestros padres. Pero no lo hizo de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es así, Él es nuestro Maestro y lo fue desde la eternidad. ¿Cómo creó Dios a este mundo para el hombre? O sea, ¿cómo preparó el Señor nuestro hogar, por decirlo así? ¿Cómo preparó Dios esta tierra para que el hombre pudiese habitarla para siempre feliz? Bueno, la tierra en el principio, como ya estudiamos, el Señor la creó cuando creó el universo. Pero ¿cómo estaba la tierra? Leamos el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero agregar algo más en esta noche y quiero decirles lo siguiente. Apreciados amigos, el hecho de que en este planeta haya luz es un milagro de Dios. Ustedes dirán, bueno, pero la luz existe por sí misma. No, no es así. Hay muchos planetas en el universo que los hombres de ciencia inclusive han descubierto que son totalmente impenetrables, que saben que existen por la fuerza gravitacional que ejerce sobre otros planetas, pero sin embargo no se los puede ver, porque viven están existiendo en lugares oscuros del universo. Ustedes habrán escuchado hablar acerca de lugares oscuros, ¿verdad? En donde la luz no puede pasar, en donde la luz no existe, en otras palabras. Existen fuerzas, pero no la luz. Por lo tanto, así estaba nuestro planeta en el principio. Estaba en un lugar especial. El apóstol Pablo explica de que Dios sabía que el mundo iba a pecar y por eso el Señor permitió que las tinieblas existieran ya desde el principio. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por supuesto, cuando Dios vino a crear ya esta tierra. Ahora veamos. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz, dice la palabra de Dios. Al mandato de su voz, he aquí que ese espacio oscuro del universo llegó a poseer luz. O sea, el Señor creó lo necesario para que las ondas de la luz pudiesen penetrar y pudiesen ser detectadas, ¿verdad? Como tenía que ser. Hoy los hombres de ciencia lo saben perfectamente. En realidad, vuelvo a repetir, el universo es oscuro en extremo. Nosotros tenemos luz y hoy hemos pasado, el sol alumbra, ¿verdad? Y ahora vemos, hay luz. ¿Por qué sobre todo? Porque si saliéramos de la atmósfera, ¿verdad? De la Tierra simplemente, lo que vamos a ver son puntos de luz. Pero el resto es oscuro como la más profunda noche. Porque no hay refracción, el fenómeno de la refracción que refleja la luz, ¿verdad? Por así decirlo, y se ve, ¿verdad? Como aquí en la tierra todo, decimos, hay claridad, ¿verdad? Hay luz, aunque el sol está en un lugar y todo el planeta está cubierto de luz. El Señor era la fuente de luz hasta el cuarto día, eso lo vamos a ver. Él es luz, como leíamos hoy al comenzar. Ahora dice allí, o continúa diciendo el verso 4 hasta el 5, lo siguiente. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, yo quiero aclarar algo aquí. Dice aquí el versículo, ¿verdad? 5, separó Dios la luz de las tinieblas, o sea que el Señor ahora, ustedes saben que hay noche y día, porque allí dice, y llamó Dios a la luz, ¿cómo le llamó? Día. ¿Y a la noche cómo le llamó? Perdón, dije mal. Ustedes tenían que haber dicho al revés, ¿verdad? Bueno, yo dije al revés. Bueno, dice aquí que a las tinieblas le llamó noche simplemente.
Ahora, ¿saben para qué esto exista, amigos? No es tan asunto así nomás, sino que la fuente de luz que Dios puso antes de que el sol fuese incendiado, ya vamos a ver enseguida eso, fue una fuente especial que el Todopoderoso solamente conoce. Él era la luz. Y entonces el Todopoderoso dio la orden para que nuestro planeta comenzase ¿a qué? A girar en el movimiento de rotación que tiene sobre sí mismo. Y saben ustedes que el planeta nuestro, el planeta Tierra, gira en aproximadamente 24 horas, ¿verdad? Ese es el giro. Y es tan exacto, que si no fuese así, amigos, la vida no podría existir. La vida humana, por lo menos. Ni tampoco de los animales. Estaba leyendo días pasados algo que los científicos han descubierto. Si nuestro planeta girase el doble más rápido, nosotros tendríamos 4 veces menos peso que lo que tenemos. Y por supuesto sería un desastre. Si girase el doble más lento, estaríamos completamente aplastados por el enorme peso que tendríamos por la fuerza gravitacional, porque la fuerza centrífuga y centrípeta no se equilibrarían, ¿verdad? Inclusive habría trastornos en la atmósfera, etcétera. Pero el Señor hizo girar exactamente la Tierra, porque en realidad no son 24 horas, son casi 24 horas, faltan pocos segundos. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese vivir, y pudiese vivir para siempre. Qué notable es esto, el amor insondable de Dios y las leyes que Él mismo creó, ¿verdad? Grandioso es nuestro Dios. Y entonces fue un día. El Señor realizó entonces esto en un día, como hemos leído recién en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Llegamos al segundo día de la creación. Leamos en Génesis 1, horas 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bueno, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Anoche hablábamos acerca de ello. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y fue cómo? Fue así como Dios había indicado, ¿verdad? De manera que ese enorme cúmulo de aguas que rodeaba a la tierra, ahora se divide en dos. Parte de ella pasa más abajo, sobre el planeta, ¿verdad? Y la otra parte pasa una parte muy especial que anoche decíamos, que cubría totalmente al globo, muy alto, por supuesto, para tener la función de que el planeta fuese de un clima parejo, un clima realmente primaveral, y por supuesto también filtraba las ondas que son destructivas para el ser humano. Ahora bien, continuemos leyendo lo que dice el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana al día segundo. Bueno, y llamó Dios, dice, a la expansión cielos, o atmósfera como le llamamos hoy. La Biblia nos habla en realidad de 3 cielos, pero yo no voy a entrar en detalles hoy. En realidad a la atmósfera le llama cielos también. Cuando miramos arriba y decimos el cielo es azul, yo les pregunto, ¿qué estamos mirando en realidad? ¿Qué estamos viendo? ¿Es el cielo o es la atmósfera? Es la atmósfera, ¿verdad? Por eso les decía recién que cuando una nave espacial sale más allá de la atmósfera, y para ello no necesitamos mucho. 70, 80 kilómetros, pongamos 90, ya estamos viviendo en la profunda oscuridad y se ve ahora un cielo azul sobre la tierra. O sea, esa es la atmósfera que Dios creó, ¿verdad? También el Señor habla de la expansión, la palabra expansión, ¿verdad? Que tiene que ver con el espacio negro del cual yo les estaba hablando recién. El espacio insondable que sostiene al universo del Todopoderoso. Claro, es algo muy grande esto. Ahora bien, el segundo día el Señor hace la atmósfera para que tú y yo podamos vivir y para que los animales también que Él iba a crear pudiesen vivir. Todo fue creado para el hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Eso ocurrió en el segundo día. Y allí tenemos algo de lo que veíamos ayer para que podamos recordar, ¿verdad? Simplemente. El segundo día el Señor pone esa capa que está allá arriba, que rodea completamente a la tierra. De paso, los científicos han descubierto que si
el globo terráqueo ocupase el lugar que en su posición en torno al Sol que una vez ocupó. Si los polos se derritiesen inmediatamente, instantáneamente por el calor solar, ¿saben lo que habría de pasar? La superficie terráquea sería completamente cubierta por aguas instantáneamente. Entonces, allí están las aguas del diluvio, no tengamos la menor duda acerca de ello, ¿verdad? Además que encontramos los animales que ayer decíamos que aún tienen el pasto que es de zonas tropicales y están en los polos, porque el Señor los colocó de esta manera. Ahora bien, la tierra, como dice acá, y agua, bajo la expansión. Dios hizo algo, ¿verdad? Y allí leemos en la palabra de Dios, ahí vemos la expansión que recién veíamos, la atmósfera, vemos también vemos la capa de agua, ¿verdad? Sobre esa expansión, como leíamos recién en la palabra de Dios. Y entonces miren ahora lo que dice Génesis 1, 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Bueno, claro, estaba en un inmenso pantano, llamemos así para que podamos entender mejor, ¿verdad? Las borrascosas aguas y la mezcla de tierra y agua era toda una mezcla, simplemente, el barro, diríamos, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? Acá dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos, o sea, debajo de la atmósfera, en un lugar, y descúbrase, ¿qué? Lo seco, y eso instantáneamente ocurrió, porque así es nuestro Dios. Y le llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Texto hermoso, dice el versículo ahora 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Saben que el hombre con toda la ciencia moderna que posee, el hombre que se cree muchas veces tan sabio, no ha podido crear una sola semilla viviente que tenga vida en sí mismo. Ni una semilla. Y a veces escuchamos que hablan de crear algún ser que tenga vida en sí, ¿verdad? Pobres seres humanos. Porque la hacen igual, químicamente igual. Desde el punto de vista, están en un laboratorio especial exactamente igual. Sin embargo, una nace y crea una planta, ¿verdad? O nace una planta o un árbol. Y la otra, no pasa nada, no tiene vida. Y el Señor dijo, produzca la tierra, ordenó. Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su qué, su género. Ustedes saben que un manzano no da zapallos. ¿Y por qué no? Si yo fuera Darwin, podría decir eso esta noche. El pobre Darwin, ¿saben quién era? No es el científico de cual habla la humanidad. Porque la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ya anoche leíamos varios pasajes, ¿verdad? Y Darwin era un teólogo fracasado, simplemente eso. Un teólogo que perdió la fe. Venía navegando, llegó cerca de las Galápagos, yo no entiendo por qué se confundió con los monos allí. Esa es otra historia, ¿no es cierto? Allí cerca de la zona del Ecuador, la isla de las Galápagos, es muy nutrida en especies, de toda naturaleza, por supuesto. Y allí comenzó a ver ciertas cosas que, por supuesto, había animales y que empezó a hablar de las varias teorías, que yo no voy a hablar acerca de eso hoy. Pero nunca Darwin, en todas sus teorías, por supuesto, vio cómo se cruzaban ciertas especies, perdonen, no estoy diciendo bien, estaban cruzando ciertos animales entre sí, como también ocurría con las plantas lo mismo. Ustedes saben que, por ejemplo, y sobre todo lo que hemos estado alguna vez en el campo, sabemos que no tenemos que plantar melones, por ejemplo, ¿verdad?, cerca de ¿qué? De los zapallos. ¿Por qué? Porque el polen, ¿verdad?, se mezcla y entonces los melones se van a parecer a los zapallos y los zapallos también a los melones. Se hace una mezcla. Pero ¿saben lo que ocurre? Que cuando eso pasa, llega un límite y después no se reproducen más.
Así pasa en el reino animal y en todos los reinos. Eso la ciencia lo ha dicho. Y no pudo el hombre con toda la ciencia que posee hacer, o sea, si Darwin hubiese podido pasar la barrera de la especie, entonces podríamos hablar de que por lo menos hay un punto que favorece la evolución. La evolución es una teoría malsana y desgraciada de la Tierra, amigos. Que los hombres inculcan en nuestros hijos, padres presentes, gratuitamente mandamos a nuestros hijos a la escuela y desde la niñez le ponen creencias ateas que nada, no les piden permiso para eso. Ahí nadie tiene miedo. Cuando se predica la palabra de Dios o cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, todo el mundo anda miedoso. ¿Por qué? ¿No ves que eso es efecto del pecado? Pero no tienen miedo al ateísmo, cuando es un engaño miserable. Es simplemente una hipótesis. Yo digo que es peor que una novela. Porque, amigos, le gana a Hollywood el ateísmo. Hollywood tiene algunas cosas que son ciertas por allí, para que no, por lo menos la gente piense que es real. Pero la evolución es tan absurda, amigos, como colocar las piezas de un reloj dentro de una caja, ¿verdad? Y comenzar a batirlas. Yo si ustedes quieren, les doy hoy una hermosa, o sea, las piezas de un hermoso reloj. Se las doy y ustedes las ponen dentro de una caja y les digo que lleguen acá y les regalo el reloj cuando ustedes logren que el reloj se deforme solito. Sacúdanla bien, por supuesto. Van a estar hasta el milenio que viene, si el mundo durase, ¿verdad? Y nunca a nadie se le va a ocurrir que un reloj se puede formar solo. ¿Y cómo se puede formar solo una planta o el hombre? Amigos, yo no quiero pertenecer al jardín zoológico de Darwin. Quiero pertenecer al jardín del Edén, de la palabra de Dios. El jardín del Edén creado por Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y ustedes notaron algo, que el Señor está creando los días. Dice el primer día, el segundo día, el tercer día, noche y día, noche y día. Clarito, periodo de 24 horas. ¿Por qué? Porque nuestro planeta gira de esta manera y era necesario para la raza humana de esa forma. Tercer día entonces, el Señor hace la tierra, el mar, ¿y qué más? La vegetación, que recién leíamos, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Muy bien, ahora pasamos al cuarto día de la creación. Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Voy a recalcar algo aquí. Luego dijo Dios. Miren algunos. Bueno, no debo decir las palabras de esta forma. Yo no sé cómo a veces escoger las palabras aquí. La Biblia dice necio el que no cree en Dios. Y le llaman al relato del Génesis un relato sin ciencia. Saben, amigos, en el Génesis hay más ciencia que toda la ciencia. Solo en el Génesis, en el relato de la creación. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. O sea que allí el Señor hace algo. Ahora enciende el poderoso sol. Y ustedes saben que el sol es una bomba de hidrógeno, una bomba atómica, es una bomba de hidrógeno, y el hidrógeno se transforma en helio, que es un gas inerte, y por supuesto, se transforma, ¿verdad?, dando una terrible energía. Eso lo sabemos, los científicos lo saben. El Todopoderoso ordenó al sol que se encendiase. Ya vamos a leer enseguida eso. Acá dice, pero hay algo que yo quería recalcar. Y sirvan, o sea, el sol y también la luna, como veremos enseguida, y las estrellas, habrían de servir de algo, notemos. Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales, ahí está, para las estaciones, para días y para ¿qué más? Para años. Entonces, a ver, el Señor
¿Decía que realmente el hombre tenía que andar en armonía con los días, los meses y los años? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, desde la creación. El hombre viviría para siempre, pero el hombre tenía tiempos, ¿verdad? Tiempos que respetar para que pudiese ser feliz eternamente. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces el Señor encendió el poderoso sol. Y ahora vamos a leer enseguida. E hizo Dios dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y aquí me voy a detener un instante. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios usa aquí, ustedes no piensen que son las estrellas que están a 1.000.000 de años luz, porque eso lo comprobó la ciencia que es así. El universo es vasto e insondable, incomprensible para el hombre. Es el Todopoderoso el que lo creó. Pero hay muchos planetas que nos rodean. Júpiter, por ejemplo, saben que es una estrella, en realidad no es un planeta. Es un planeta semiapagado. Porque Júpiter da 2 veces más luz de la que recibe. Los planetas reciben la luz ¿de quién? Del Sol. Pero Júpiter recibe también la luz solar, pero ¿qué pasa? Provee de 2 veces más luz que la que recibe. Y podríamos hablar lo mismo de Saturno y otros planetas parecidos. De manera que son estrellas semiapagadas, porque el Todopoderoso en su amor por nosotros las apagó. Cuando la capa de agua cayó sobre la tierra, ¿se acuerda que anoche decíamos en el diluvio? Porque de lo contrario la raza humana hubiera muerto enseguidita, no había nada que hacerle. La vida no podía existir en este planeta. Por lo tanto, la ciencia comprueba el relato del Génesis. Lo que creó Dios son los que hoy nosotros llamamos los planetas, ¿verdad? Que tienen luz propia y de paso la ciencia sabe que tienen luz propia. Son planetas muy particulares, ¿verdad? Indudablemente que es así. Ahora, fue la tarde y la mañana, ¿de qué día? El día cuarto. Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Sin embargo, aquí está hablando, ¿verdad?, del cuarto día que Dios creaba para el ser humano. Dios creó el sol, la luna y ¿qué más? Y las estrellas. Qué notorio es esto, ¿verdad?, para que podamos entender más de cerca. Ahora bien, dijo Dios, leamos el versículo 20 ahora de Génesis 1. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Bueno, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Otra vez me voy a detener para algo. ¿No escucharon ustedes en la famosa novelita ¿de qué? De la llamada ciencia, ¿verdad?, humana, del evolucionismo. Yo me acuerdo que una vez cuando tuve obligado que leer un libro así de este tamaño más o menos, y me cansé y dije, pero ¿por qué no hace una novela mejor? Porque esto aburre en extremo. Y es locura, es lo que dice Dios. Es locura negar la palabra de Dios. Pero así es el pecado, es locura. Ahora bien, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Les pregunto, el Señor ordena que los peces y que las aves salgan ¿de dónde? ¿De qué lugar? Están mudos. ¿De dónde salieron? ¿De dónde? Del mar, dice aquí, del agua, ¿verdad? Y saben que la ciencia se confunde porque dice que, bueno, tienen un parecer en ciertas formas en los huesos, en el esqueleto y demás, las aves con los peces. Sí, señores, eso es verdad. Pero no quieren leer la Biblia. ¿Por qué no leen? Entonces inventan el cuento. No, pasaron millones de años y tanto saltaban los peces y saltaban los peces. Y con la teoría de la supervivencia, etcétera, 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 ¿verdad? Pasaban los millones hasta que de repente uno alcanzó y salió caminando y el otro voló. Qué cuento, ¿verdad?
¿Por qué no leer el relato bíblico? El mismo Dios crea de las aguas, de una forma esquelética semejante ¿a quién? A las aves que habrían de volar en la atmósfera y a los que también tendrían que navegar, ¿dónde? Dentro del mar. A las aves y por supuesto aquí miren lo que dice, y creó Dios a los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su ¿qué? Su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era ¿cómo? Era bueno. Termina siempre esa frase, era bueno en extremo para el hombre que él iba a crear, para el hombre que iba a ser la imagen de él y viviría en este mundo. De manera que ahora entendemos el porqué del parecer, ¿verdad?, biológico del agua, perdón, de los peces o de los monstruos marinos y de las aves de los cielos. Ya sabemos que lo otro es todo falso. Y fue la tarde y la mañana, ¿de qué día? El día quinto, dice la palabra de Dios. Aquí tenemos para que recordemos las aves y monstruos marinos o peces, ¿verdad?, creados en el quinto día de la creación. Llegamos ahora al sexto día de la creación. Génesis 1, 24 y al 27. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Bueno, aquí habla de algo muy grande. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, el sexto día, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según qué, dice allí, su especie de nuevo, ¿verdad? O sea, recalca una y otra vez. No se habría de mezclar saliendo de la especie, de ninguna manera. Y fue así. Y luego continúa hablándonos el Señor de esta manera. Entonces, después que creó a los animales, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. A ver, esto debemos entender bien, tenemos que estar bien despiertos para poder comprenderlo. Entonces, en el sexto día, ¿qué hace el Todopoderoso? Crea a los animales. ¿De dónde los crea? ¿De dónde los saca? De la tierra, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dios mandó y existió, y todavía menciona algunos allí. Y después de crear a las bestias del campo, ¿a quién hace? Ahora hace al hombre. ¿A imagen de quién? A imagen de su creador, ¿verdad? El hombre fue creado a imagen de Dios. Y era el mayordomo. El Señor lo pondría ahora como mayordomo para que pudiese, por supuesto, gobernar con inteligencia y sabiduría extrema este planeta que salía de las manos del Creador. Si los hombres hubieran sido fieles, cuán diferente sería la historia de esta tierra, amigos míos. Pero desgraciadamente el ser humano no quiso las cosas. Sexto día, animales y ¿a quién más? Y al hombre. Y saben ustedes que por eso hay ciertos pareceres y demás. Otra vez entramos en lo que el hombre llama ciencia. Y los que no quieren creer en Dios prefieren decir disparates, perdonen, porque es la verdad. Es verdad que hay algunos monos y también hay algunos hombres que se parecen a los monos. Yo no digo que eso no ocurre. Eso puede ser realidad, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Verdad? Fueron creados, ¿verdad?, el mismo día. El hombre fue creado a imagen de Dios, amigos míos. Un ser inteligente, capaz de comprender a su Dios y su Creador. Y el animal debía estar debajo del hombre. ¿Y quién habría de cuidar de los animales? Los hombres, ¿verdad? De toda la naturaleza, porque Dios le dio la inteligencia para que pudiese realmente ser el mayordomo de esa maravillosa creación. Y llegamos a ese sexto día donde todo realmente era bello en gran manera. Génesis 1:31 dice lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, es notable, es un texto maravilloso. Ahora el Señor contempla la obra de la creación. Estaban los animales, estaba realmente la vegetación, los árboles, los frutos, todo estaba perfecto. Era maravilloso y dice, y vio Dios
todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, o sea, lo más bello que Dios podía hacer. Y fue la tarde y la mañana del día, ¿qué? El día sexto. Pero yo les pregunto, ¿cuántos días tiene la semana? 7, pero ¿y cómo es la cosa si allí dice que ya estaba todo creado? Estaba todo bueno, perfecto y maravilloso. No hacía más falta nada. Ah, pero ¿saben qué? Es que nosotros no somos animales. Tú y yo no somos animales, a menos que quiera serlo. Hay algunos que quieren serlo, escriben libros de que descenden al mono. Y bueno, cada uno puede escoger en esta vida lo que quiere. El hombre tiene libre albedrío, creer en Dios o creer a las mentiras de Satanás. Satanás sabe mentir, es experto en la mentira. Ahora, el Todopoderoso hace la distinción enorme entre el hombre y los seres creados. ¿Estaba terminada la creación para el hombre? No, hermanos. Porque la semana tiene 7 días y no tiene ¿qué? Y no tiene 6 días, como estábamos viendo recién, ¿verdad? Ahora, miren allí en Génesis 2, pero antes de leerlo vamos a leer Génesis 9, 6. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, yo puse la última parte hermosa de este texto. Porque a imagen de Dios es hecho ¿quién? El hombre. De manera que esa mente creada a imagen de Dios era una mente espiritual. Esa mente que podía razonar por sí misma, que podía elegir entre el bien y el mal, era una mente que pensaba por sí mismo, elegía por sí mismo. La mente humana era totalmente diferente a las criaturas inferiores, rotundamente. Fuimos creados a imagen del Todopoderoso, a imagen de Dios, a imagen de Cristo, ¿verdad? En realidad, usando el término. Y ahora miren lo que dice allí Génesis, capítulo 2, verso 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora yo quiero decirles algo aquí a todos, escuchemos bien, mis apreciados hermanos en Cristo. Dios estaba creando todo para que el hombre fuese feliz. El hombre necesitaba algo superior. Dios dedicó un día especial para hacer eso, algo superior que nos coloca sobre los seres inferiores. Fuimos creados a imagen de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Yo les pregunto, ¿se cansa Dios? No, no. Aquí no habla de que el Señor estuvo quieto allí, ¿verdad? No está diciendo eso. Está hablando de otra cosa. Que no sería un día en el cual se harían cosas materiales. No, el Señor no hizo cosas materiales, sino que en ese día, el séptimo día, el Señor hizo cosas espirituales para un ser espiritual creado a su imagen. ¿Estamos entendiendo? Yo no soy mono, soy hombre. Dios Todopoderoso creó el sábado. El sábado es movimiento, y hay quienes inclusive no entienden, y puede ser que estén bien cerca mío esta noche. No entienden, y en el día sábado se tiran para dormir en una buena siesta, y se caen. No quiere decir que no puedo sestear. Por supuesto que sí, ya vamos a ver un poquito en cuanto al cuarto mandamiento. Pero el santo sábado de Dios que encontramos en la Biblia es acción tanto como cuando Dios creó la luz, o como cuando creó la atmósfera, o como cuando creó los árboles. Es un día de acción, pero una de acción como espiritual. Esa es la diferencia. ¿Es parte de la creación de Dios o no? Claro que sí. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y lo qué? Ahora sí, ustedes encontraron la palabrita, ¿verdad? Era verdad lo que dijo el licenciado, dirán algunos. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Adán y Eva se dieron cuenta ahora, entendieron a su padre amante, al ver las obras maravillosas de la creación. Y de paso yo quiero decirles, mis hermanos, el único día de la creación que nuestros padres vieron fue el séptimo día.
porque era necesario que ellos comprendiesen que él era su Padre y que comprendiesen quién era Dios y que adorasen a su Creador, porque los animales no adoran a Dios, porque no son inteligentes. ¿Estamos entendiendo? El hombre creado a imagen de Dios adora al Rey del universo. Claro que el hombre no quiere adorar a Dios, ni le importa nada, porque Satanás tampoco no lo quiere hacer, ¿verdad? La pregunta 3, ¿qué dice? ¿Quién es el creador de la semana? Entonces, ¿quién es el creador de la semana? Dios es el creador de la semana. La semana tiene 7 días, clara, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Dios reposó, hablando de reposo espiritual. Dios bendijo, o sea, lo bendijo especialmente. Y saben, hermanos, yo quiero decirles algo hoy. Es horrendo llamar algo que es bendito, llamarlo maldito. Yo escuché a alguien decir un día que ahí que hablan de, en un lugar, no acá por supuesto, pero en otro lugar decía, están hablando del sábado y qué sé yo, ¿qué tiene que ver eso? Nada, nada, eso es una maldición. Y yo dije, horrenda cosa, es maldecir lo que Dios dice que es bendito. Ahí dice claramente, y no solamente, dice que lo santificó. ¿Qué significa santificar? Lo apartó para un uso sagrado, eso quiere decir, separado para un uso sagrado. De manera que allí encontramos con toda claridad, ¿no es cierto?, la diferencia entre los seres inteligentes y los seres que no eran inteligentes. Y lo encontramos en el 7º día de la creación, en ninguno de los otros días. Por eso es que Dios en el 6º día le dice a Adán y a Eva que los traiga y ustedes miren todo, miren, observen todo. Y ellos vieron todo, era bello y hermoso en extremo. Fueron traídos a la existencia ellos mismos. Faltaba algo, que el Señor les mostrase ahora lo que es la mente. Y saben, mis hermanos en Cristo, toda la ciencia estudia hoy la mente del hombre y no la puede entender. Todos los hombres tratan de comprender lo que es la mente humana y no pueden comprenderla. Es un milagro nuestra razón. Porque si vamos a pensar en neuronas, también los animales tienen neuronas. Y podríamos hablar de muchas cosas hoy, ¿verdad?, acerca de ello. No nos da el tiempo para hacerlo. Pero no es allí, sino que hay algo que diferencia completamente al hombre de la bestia. Y es la razón. Y cuando el hombre pierde la razón, ay de nosotros, ¿verdad? La razón y comprende a su Creador. Y piensa como Dios piensa. Y puede manejar la creación, porque Dios lo creó para que maneje la creación. Ahora, el hombre entregado en las manos de Satanás, por supuesto, ¿qué hace? Destruye la creación. Peor que las bestias. Destruye la creación. Ahora, ya estamos entendiendo algo muy grande allí, ¿verdad? La pregunta 3 que decía, no me acordaba. A ver, vamos a leer de nuevo. ¿Quién es el creador de la semana? Entonces, ¿quién es el creador de la semana? Dios, ¿verdad? El que reposó, bendijo y santificó el día de reposo, como estudiamos en la palabra de Dios. Y la pregunta 4, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios el 7º día de la creación? Bueno, ahí está. Dios lo reposó, bendijo y lo santificó. 3 palabras claves para entender que era un día totalmente diferente a todos los demás. Como así también es diferente toda la creación vegetal y animal del hombre, que es un ser superior, ¿verdad? Creado a semejanza de ¿quién? Del Todopoderoso, a semejanza de Dios. Ahora bien, diálogo con el patriarca Job. ¿Saben? Job fue un hombre de Dios. Un gran hombre de Dios, 3.500 años antes de nuestros días, por decir así un número redondo. Y un día fue azotado, fue realmente probado por Dios. Porque Satanás en su tremenda lucha, ¿verdad?, comenzó ahora a luchar contra él, para que le hacerlo caer. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo en gran manera? Así le dijo él, pero tú no lo tocas y no lo preservas de la vida. Y él le dijo, bueno, puedes destruir todo lo que está en torno de él. Estoy resumiendo rápidamente esta historia. Menos tocar su vida. Y Job fue probado por allí. Siempre dijo, Dios es justo, pero llegó un momento cuando tambaleó.
y dijo, el Señor es justo, pero yo prefiero la muerte. Estaba cubierto de pies a, de pies a cabeza, de una sarna de la cual se rascaba de tal forma, pobre, ¿verdad?, que no podía más, ni siquiera la vida. Y entonces, sin embargo, dice la Biblia, no maldijo a Dios. Sin embargo, estaba su mente tentada a dudar de Dios. Y se acerca el Todopoderoso y le dice lo siguiente, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué estás desconfiando de mí? Saben, mis amigos y hermanos, es un pecado desconfiar de Dios. El hombre y el mundo se encuentran hoy de esta manera porque los hombres dudan del Ser Supremo. Dudamos del Todopoderoso. ¿Cómo puede Dios dirigir nuestra vida si dudamos de las cosas de su eterno poder, verdad? Y dice allí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios. Job 38, ahí estamos leyendo, ¿verdad? 4 y 7. ¿Por qué? ¿Y a qué hijos de Dios se refiere? Al resto de los mundos creados que pueblan este vasto universo. A los mundos creados que nosotros no podemos hoy contemplar por causa del pecado. A los santos ángeles que de millones alaban a nuestro Creador. Alabaron y se reunieron en ese día especial, en el santo sábado primero, porque ahora el Todopoderoso había creado el día santo para que seres inteligentes, diferentes a las bestias, diferentes a todo animal, sino con inteligencia semejante al Todopoderoso, pudiese vivir por una eternidad. ¿No les parece maravilloso? Desgraciadamente el pecado entró después, ¿verdad? Y esa es la tristeza, amigos míos. Pero ¿saben? ¿Lo amamos como Creador y Salvador? Es la pregunta que yo quiero hacerles hoy. ¿Lo amamos profundamente como Dios y Creador, como Dios Creador y como Dios Salvador? Porque no solamente Él vino a este mundo para salvarnos, ¿verdad? No solamente nos creó. Ahora vamos a escuchar este himno, vamos a meditar. Jesús, quisiera yo, oye mi humilde voz, oh mi Señor, yo quiero amarte más, ¿Cuánto deberíamos amar a Dios? Desde el principio al fin te alabaré. Eres mi Salvador, mi buen Jesús. Queremos, hermanos, amar más a Dios. Y así como estamos en silencio mientras meditamos en el tema de hoy, no terminó, hermanos, pero el profeso lo hice aquí. Yo quiero pedirle a Jesús que Él me ayude a amarlo de todo corazón. Él es mi creador, me hizo a su imagen, no a imagen de las bestias. Me hizo como mayordomo de todo lo que Él puso debajo del hombre, ¿verdad?
Desgraciadamente nosotros dejamos esa mayordomía. Pero Él vino a la cruz del Calvario para que podamos recuperar lo que perdimos, amigos. Esa es la razón de la venida de Jesús. ¿Cuántos queremos pedirle a Dios y queremos amarle más de todo corazón? Que Dios nos bendiga. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu excelso y glorioso nombre. Te alabamos porque tú eres nuestro Creador, porque todo lo hiciste en este planeta para que pudiésemos ser felices para siempre. Y cuando todo estuvo listo, nos trajiste a la existencia y nos dijiste en aquel sexto día de la creación, Señor, ahora estamos listos para crear el día que los va a unir conmigo para siempre. Nos creaste a tu imagen, Señor. Perdónanos porque tal vez no entendíamos esto del todo como deberíamos. Te rogamos que podamos amarte profundamente, porque tú eres amor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora, hermanos, la pregunta 5 dice así. ¿Quiénes más adoraron al Creador cuando Dios terminó la creación? ¿Quiénes más? Decía el libro de Job. ¿Quiénes más? ¿Solamente era Adán y Eva que estaban allí con nuestro Dios? No, los coros celestiales estuvieron. Los mundos nunca caídos alabaron al Eterno. Por eso Dios le pregunta a Job, ¿estabas tú presente? ¿Por qué desconfías? Yo te hice para que vivas para siempre, y aunque vives en un mundo de pecado, llegará muy pronto el amanecer eterno, Job. Y claro, Job después Dios lo bendijo en extremo, fue un hombre fiel siempre, y estará cuando Jesús regrese. Si somos fieles lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el séptimo día de la semana? Porque podría ser, bueno, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero podría ser que alguien no haya pensado en serio. Y les digo que lo que no piensan, ¿saben ustedes que hay gente que no entiende nada? Y gente que se dice ser sabio y que inclusive está cambiando hasta los almanaques actualmente. Y está comenzando a decir cosas incorrectas. O sea, quieren el mono antes que nacer en el jardín del Edén. Yo prefiero nacer en el jardín glorioso del Todopoderoso. Fui creado a imagen de Dios. ¿Por qué quiero ser semejante al mono y tener la mente de un mono? Es que el pecado es locura, simplemente. Inventan mentiras y dicen cualquier cosa. Cristo vino a romper, destruir la ley. ¿Qué tiene que ver, hermanos? Ya vamos a ver que no tiene nada que ver. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. La palabra de Dios no se puede contradecir. Aún la ciencia lo explica con claridad. ¿Qué día murió Jesús? Ustedes lo saben. Pero por las dudas vamos a leer. San Lucas capítulo 23, versículos 54 y 55. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Bueno, aquí me detengo un ratito. Era día de preparación y saben, era ese sexto día. Dios también preparó a Adán y a Eva para crear el séptimo, ¿notaron? Y ya en tiempo de Cristo, 4000 años después que el pecado había entrado, ¿verdad? Dice que Cristo, entonces ya lo dijimos eso. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Qué día murió? Viernes, muy bien. La cruz del Calvario se levantaba en forma terrible por nuestras transgresiones. Allí al mediodía, mientras Cristo sufría la penalidad que yo tenía que sufrir por causa de las transgresiones. Murió a eso de las 3 de la tarde, ¿verdad? Y dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. En ese viernes fue puesto su cuerpo en la tumba, ¿verdad? De José de Arimatea. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo, o sea, el día que nos separa de los animales. Descansaron el día creado para el hombre. ¿Conforme a qué dice allí la palabra de Dios? Conforme al mandamiento.
Entonces, ¿y saben que entre esa mujer estaba la bienaventurada Virgen María, hermanos? Las mujeres piadosas. Nadie puede decir yo no entiendo. ¿Qué día resucitó Jesús? Y otra vez silencio. ¿Por qué? No hay por qué guardar silencio. Pasado el día de reposo, dice aquí la palabra de Dios, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo, el día cuando Dios creó la luz. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y después el texto dice que ya Jesús había salido de la tumba muy temprano, ¿verdad? Porque Él venció la tumba para que nosotros podamos ser salvos. El primer día Dios creó la luz. El hombre le llama domingo, ¿verdad? En realidad, el día segundo, el Señor, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? ¿Me pueden ayudar? Un repasito nomás. ¿Qué hace el segundo día de la creación? Él separa, ¿verdad? Él crea la atmósfera, vamos a decir en nuestro lenguaje. El tercer día separa la tierra y el mar, le pone términos y la hierba del campo. El cuarto día de la creación, él enciende el poderoso sol, usemos esa figura, ¿verdad? Los astros que eran creados para alumbrar la tierra. Y por supuesto, el quinto día, los peces del mar y las aves de los cielos. El sexto día, los animales y ¿a quién más? Al hombre. Pero le dice, y Dios le enseña, el sexto día el Señor tuvo un seminario, hermanos. El sexto día, que es la preparación para el sábado, el Todopoderoso tuvo un seminario con Adán y Eva. ¿Qué les enseñó el Señor? Le dijo, ustedes no son iguales a estos animales. Ustedes tienen que, ¿ahora qué? Tienen que... Ahí está, señorear sobre ellos. Tienen que cuidar la naturaleza, tienen que embellecerla. Yo les he dado todo, pero ustedes ahora tendrán que hacerla mucho más bella. Son creados a mi imagen. Por lo tanto, se estaba entrando el sol de ese día, ya del sexto, y comenzó el séptimo día de la semana, como dice la palabra de Dios. Y yo no he hablado aquí nada de la ley ni de los judíos, hermanos. Adán y Eva eran judíos. Yo porque escuché por ahí que algunos dicen que el sábado es de los judíos. Cuidado, cuidado con... Porque saben, hermanos, perdonen, ustedes me están perdonando, ¿verdad? A ver, ¿cuántos me perdonan? Pues yo quiero ser bien claro, eso es lo que pasa, porque ningún maestro enseña si no es claro. Ese es el problema. Problema mío, ¿verdad? No sé cómo hacer, uso las mejores palabras que puedo. Pero en realidad, el sexto día el Señor les muestra la diferencia entre ellos, o sea, toda la naturaleza, y ellos que habían sido creados a imagen del Todopoderoso. Y lo verían y lo comprenderían y comprenderían también la divinidad, por qué Dios era superior de ellos y por qué la vida provenía del Creador y debían adorar al Creador. Por eso ahora el santo sábado del día de reposo. Y saben, Adán y Eva estaban acá en la eternidad antes que el pecado entrara. Eran judíos. Saben que eso es parecerse al mono si pensamos de esta manera. Yo les dije que me perdonen. Razonar de esta manera es pensar como el mono. No tiene inteligencia. Porque Adán y Eva estaban aquí, ¿no es cierto?, en la eternidad, donde no había pecado, por supuesto. Y después el hombre cayó. De paso, cuando avanzamos un poco en la historia, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que en realidad los israelitas, o el pueblo de Israel, existió aquí recién la descendencia de Abraham, 2000 años después que el pecado entró en este mundo. Hermanos, hay que estudiar la Biblia, hay que hacer gráficos, hay que comprender porque nuestra salvación está en juego. Cristo vino al mundo para devolverme lo que yo perdí. Fui creado a imagen de Dios. El Señor quiere que yo tenga esa imagen. Por eso dice allí que el sexto día es la corona de la creación, porque Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. Ninguno de los otros días fueron hechos eso ahí. Hecha para el hombre, fue hecha para el hombre la semana. Miren, 4000 años después, Cristo vino al mundo y vino por amor. ¿No es así? Ahora yo les pregunto, lo que Dios vino acá,
¿Era perfecto o no era perfecto? Sí. Entonces ahora cuando Cristo vino al mundo, vino a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que levantar mis manos, me van a clavar en la cruz, porque la verdad que lo que yo hice allá estaba mal hecho. Satanás tenía razón. Y no es así el asunto. Así piensa un mono, pero no piensan los seres humanos. Los seres inferiores pueden pensar de esa forma. Ahora bien, ¿saben? Es notable, el Señor vino, y ahora vamos a leer el texto, 4000 años después, Cristo viene al mundo. Y miren lo que dice, en cuanto al Santo Sábado. Leamos San Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yo les pregunto, ¿quién es el Señor del sábado? Jesús. Fuimos creados a imagen ¿de quién? De Dios, de Jesús. También les dijo, ¿y saben por qué? Los fariseos vinieron a discutir con él. Ellos habían puesto un montón de leyes de paso que son humanas. Entendamos bien, hermano, mientras el tiempo me dé, yo tengo que seguir con el tema hoy. Mañana vamos a seguir. Es un tema muy grande este. Ahora, ¿saben? Habían puesto que se podían caminar ciertos pasos nomás, sin más que eso era pecado. Eso habían hecho los fariseos, que estaban descarriados totalmente de Dios. Habían enseñado que no se podía socorrer a algún enfermo o cosas por el estilo. También eso es falsedad. Y Jesús le dijo, si se cae una oveja dentro del hoyo, bien que la van a sacar. Porque los judíos amaban ¿qué? Y como hasta el día de hoy, ¿no? Espero que nadie se enoje conmigo. Entonces les dijo de esa manera. Y les dijo, saben ustedes, yo soy el que hice el sábado para el hombre. Ahí dice la Biblia, ¿para quién fue hecho el sábado? Fue hecho para el hombre, ¿no es cierto? Fue por causa del hombre, dice. Y no el hombre por causa del día de reposo. Ustedes están haciendo al revés las cosas. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es por eso que los dioses del paganismo, hermanos, y los dioses del paganismo, escúchenme bien, no tienen razón, no razonan por sí mismos. ¿Tienen la imagen de Dios? El dios Baal, por decir, de la antigüedad, ¿verdad? El dios Sol, que de paso era una representación del Sol, pero bueno, el Sol. Y yo voy a decir algo que mañana voy a explicar, pero es fácil. En inglés, el primer día de la semana se llama Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday? Día del sol. Porque el señor del domingo era el emperador. Simplemente por eso. Pero ¿quién es el señor del sábado? Yo, hermanos, no quiero estar guardando un día del emperador, sino quiero guardar el día del rey del universo. El que lo hizo para el hombre. ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? La pregunta 6. ¿Quién es el Señor del sábado? ¿Quién es el Señor del sábado? ¿Quién es? Nuestro Dios, ¿verdad? Es el Señor del sábado. Ahora bien, el sábado de Edén a Edén. Bueno, acá tenemos un Edén que hemos perdido y un Edén recuperado gracias a la cruz del Calvario. Por supuesto. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había, ¿qué? Lo que se había perdido, dice aquí la palabra de Dios. Y miren qué texto más hermoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas como nuevas. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Al pobre Nicodemo le costaba entender porque no quería, ¿verdad? Estaba tratando de excusarse porque así somos los seres humanos. No queremos hacer la voluntad de Dios, por desgracia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, me dice Jesús a mí, Rubén. Y aquí todas son hechas como nuevas en tu vida y en tu corazón, de manera que hay un nuevo amanecer en el corazón humano. Un nuevo amanecer que tiene que ver con la obediencia ¿a quién? Al Dios que es superior a mí. Al Dios que es mi Padre. Él me hizo a su imagen, por lo tanto, obedeceré a mi Padre, ¿verdad? La pregunta 7, ¿qué dice? ¿Podría existir un Edén restaurado sin el sábado?
Entonces, ¿podría existir un Edén restaurado sin el sábado? ¿Qué les parece? No, no sería. No sería el Edén restaurado porque Dios creó allá en el Edén. En el Edén restaurado, vamos a leer un poquitito. Leamos Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lógico, porque nosotros lo arruinamos todo, Dios tiene que hacer un nuevo planeta, ¿verdad? Ya lo estudiamos eso. En nuestro nuevo hogar, ¿en el qué día alabaremos al Creador? Leamos. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que en aquel hogar eterno, ¿verdad? Habremos de adorar al Creador de sábado en sábado. La pregunta número 8 de la lección, leamos. ¿Qué día guardaremos cuando estemos en el nuevo mundo? Cuando estemos en este hogar restaurado totalmente. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Lo restauró completamente. No dudemos de eso. Cristo es nuestro Salvador. Habremos de guardar el santo sábado, ¿verdad? Porque será el Edén restaurado. Edén del pasado. No había pecado. No había muerte en el Edén del pasado. Y estaba el santo sábado de Dios. El sábado es anterior al pecado, hermanos. Algunos le llaman pecado y algunos le llaman justicia por la ley. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, hermanos? Antes que el pecado existiera en este mundo, estaba el santo sábado, cuando nuestros padres allí vivían en la presencia de Dios. En el hogar eterno, en el Edén restaurado, no habrá pecado. No habrá muerte tampoco, gracias a Cristo. Estará también, ¿qué? El santo sábado, el día de reposo. 2500 años después que entró el pecado, miremos el diagrama ahora para que podamos entender. Pasaron 2500, acá está el año 2000 después del pecado. 2500 años después, aquí vemos a Moisés. Y Dios le dice, sube a la cumbre del Sinaí. Porque la maldad se había aumentado tanto en la tierra, se había multiplicado en extremo, hermanos. Que entonces el Todopoderoso dice, acuérdate, y le da la ley moral al hombre. Y saben, toda la ley moral es simplemente, es un espejo que le muestra al hombre lo que es el pecado. Porque el hombre se empequeñeció y comenzó a parecerse a las bestias. Perdió más y más la imagen divina. Por lo tanto, el Todopoderoso en su amor, entre truenos y llamas de fuego, dio la ley eterna. Allí en el monte Sinaí, por amor de Dios, escribe con su dedo, porque el hombre robaba, el hombre mentía, el hombre adoraba imágenes. ¿Y qué dice la ley? No adorar las imágenes. El hombre adulteraba y fornicaba. El hombre transgredía el santo sábado. Por lo tanto, dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios, comienza diciendo que acuérdate del día de reposo. Y les hago una pregunta ahora. ¿Se puede acordar a alguien de algo que nunca existió? ¿Sí o no? No. Dios le dice acá, ¿verdad? Acuérdense del Edén. No pequen más. Dejen el pecado. Israel no quiso hacer la voluntad de Dios, ustedes conocen. Mari, ahí está el cuarto mandamiento. Leamos el cuarto mandamiento de la ley divina. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Dios que no tenemos que ocuparnos de las cosas comunes de la vida. Me refiero a las cosas cotidianas, ¿verdad? En el día de reposo. Ahí explica. ¿Saben? Dice... Bueno, vamos a leer de primero. ¿Qué dice el versículo 11? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A ver, voy a leer de nuevo, porque queda bien grabado. Porque
En 6 días Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Dice eso? Pero algunos le hacen decir así a la Biblia. Dios dice que Satanás es padre de mentira, hermano. Vivimos en un mundo de mentira y de engaño. Cuidado. Porque en 6 días, o sea, cuando yo guardo el santo sábado, ¿a quién estoy reconociendo como mi dueño y como mi creador? A Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La pregunta 9. ¿Qué recalcó Dios al hombre 2500 años después que entró el pecado? Entonces, ¿qué recalcó Dios al hombre? Hermanos, saben, una vez fui a una casa y bueno, voy a contarles rápido. Y me acuerdo que había un señor, gracias a Dios después lo entendió muy bien. Estaba en el seminario y un día me dice, yo quiero hablar con el licenciado con usted, y yo me siento feliz cuando dicen así. De paso recibí una hermosa carta el día pasado y yo debo hablar con esa persona para contarle personalmente algunas cosas. Muy buena. ¿Saben? Y yo le decía a este hombre, ¿un cristiano puede tener otros dioses? No, me decía él. ¿Puede adorar imágenes un cristiano? No. ¿Puede? Y así seguía. ¿Puede mentir? No. ¿Puede robar? No. ¿Puede codiciar? No. ¿Puede transgredir el sábado? Ah, eso sí, porque Cristo murió. Señores, Dios no cambia. ¿Se dan cuenta? El Darwin del Jardín del Edén. No nos dejemos engañar, hermanos. Ni seamos instrumentos del príncipe del mal para anunciar el pecado, cuando en esta hora del fin debe proclamarse adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos existen. ¿No es así? ¿Qué dice el mensaje angélico? Ese es el mensaje del pueblo de Dios, de la hora del fin simplemente, es lo que leíamos recién, ¿verdad? Cristo murió, sufrió horrendamente en aquel día, desfigurado más que cualquier ser humano. En el Gólgota cruel, el autor de la vida sufría por nuestras transgresiones. La sangre caía a raudales desde la cruz del Calvario hasta que se pudo ver sobre la roca horadada los señales de eso. Y allí el apóstol Pablo en Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, porque él no podía soportar que Rubén perdiese la naturaleza divina, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, Cristo murió sin pecado por mis pecados, para que yo pueda heredar la vida eterna. Pero Él puede salvarme si yo no quiero obedecerle. Ahí volvemos al jardín del Edén y el problema de Adán y Eva. Allí en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, se preparó Jesús para ser mi sumo sacerdote, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Los que le obedecen. ¿Puede Cristo salvar a alguien que no quiere obedecer? ¿Sí o no? No, hermanos, no. Por eso, alguien escribió lo siguiente, yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Estas son las estrofas de un cántico hermoso. ¿Quisiéramos cantarlo hoy juntos? Yo he traído aquí, ¿cuántos queremos cantarlo? Quiero ver allí las manos. Y pensemos en la creación y en la imagen divina mientras cantamos este hermoso cántico lleno de toda iniquidad. Escucho, buen Jesús,
piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ven mi llanto de dolor y por mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Saben, amigos míos, sé que Jesús pronto nos va a dar un hogar nuevo. Los santos ángeles nos van a sacar de los polvorientos lechos. He aquí yo vengo pronto, dice mi Salvador, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea que su obra, dice nuestro Salvador. En Cristo todo es poder. Yo quiero hacerles una preguntita antes de pasar la siguiente diapositiva. Escúchenme. Recién yo estaba preguntando aquí a Lidio, que es el líder de este lugar, si podríamos tener una reunión especial de adoración al Creador el sábado en la mañana, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Y Él me dice, ahora lo programamos. Sí, por supuesto que podemos hacerlo. De manera que, si ustedes quieren, mañana vendremos, porque hemos llegado a la mitad del tema. Es un tema maravilloso. ¿Saben? Vamos a tener el sábado a las 9, comenzará minutos de meditación hermosos, con una hermosa música adecuada para los seres inteligentes, creados a imagen de Dios. Vamos a invitar a Cristo que esté a nuestro lado y al Espíritu de Dios que nos acompañe, hermanos. A las 9:30 en punto comenzará, no será muy larga. Vamos a disfrutar de un sábado maravilloso. ¿A cuántos queremos llevar adelante este plan? Quiero ver las manos en alto. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la fuerza de la cruz del Calvario y la razón misma humana pueda llevarnos a la obediencia que es en Cristo. Oremos a nuestro Padre. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias porque nos has acompañado hoy para que entendamos. Pero Padre amado, si yo quiero seguir historietas y quiero seguir la doctrina de Darwin, en realidad cambiada de nombres y formas, y aún con el nombre de cristianismo, Padre amado, puedo rechazarte como creador, como hijo tuyo creado a tu imagen. Te ruego que la sangre de Cristo, como hemos cantado recién, pueda limpiarnos de toda transgresión, para que podamos obedecer al Todopoderoso, y cuando tú vuelvas pronto podamos vivir por los siglos sin fin y en eternidad. Acompáñanos hasta nuestros hogares con la bendición del cielo y tráenos a todos juntos en el día de mañana para el tema que será indudablemente maravilloso y que tiene muchas cosas para explicarnos. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Escuchen, hermanos, yo quiero decirles algo. Irán, saben, yo tuve que hacer una división entre una ilustración que hoy iba a usar. Hoy iba a usar una torta para ilustrar lo que es un festín en armonía con las cosas espirituales. Porque grato es andar en los caminos de ¿quién? Del Señor, ¿verdad? Lo voy a traer mañana, no se preocupen. Alguien de ustedes la va a llevar después que yo ilustre lo que tengo que ilustrar en la torta. No vamos a estudiar cómo se hace la torta. Eso no.
Vamos a estudiar, ¿no es cierto? Y la pregunta y el desafío que quiero colocar delante de vosotros hoy. A trabajar y en grande. A ver, Lidio, ¿tienes alguna de esas lindas Biblias allí? Esas lindas Biblias puede ser. Una Biblia de esta, pero ¿saben que es el doble más grande que esta? En realidad, Lidio me escondió la que voy a dar, es tapa de cuero la que yo voy a dar. Mañana voy a dar una de tapa de cuero. ¿Saben? Esta Biblia va a ser tapa de cuero, el doble más grande que esta para que la letra sea grande y todos podamos leer. Vayamos ahora a casa rápido y saben, aunque pasen una noche sin dormir, la Biblia vale mucho dinero, más de 1.000 pesos. Y para que el que encuentre en la palabra de Dios, no en las tradiciones de los hombres, que fue Cristo el que cambió el día de reposo del sábado al domingo, le voy a regalar públicamente esa Biblia. De manera que a trabajar toda la noche, todo el día, recorran, vayan a ver al líder religioso más grande que hay en la ciudad, y si alguno puede, viaje más lejos todavía, y pídale de cualquier forma, para que le indique el texto cuando Dios cambió el día de reposo. Entonces vamos a entregarle la Biblia. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los dirija. El tema de mañana, de paso, no les dije, pero ya saben, la profecía anunciaba la gran rebelión.